Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a empezar con este culto de la mañana. Vamos a comenzar con un preludio. Este preludio es nuevo. Se llama Te amo, Señor. Puede que no lo conozcan, pero si gustan pueden acompañarnos. Vamos a empezar y si no se lo saben pueden estar en acto de oración. Vamos a orar. Que día vamos a cantar. Siendo un vil pecador,
¿sí? Repito la cita, es el Salmo número 18 y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Para mis hermanos que están ahí en sus hogares, les invito que también abran su Biblia, por favor, y nos acompañen en esta hermosa lectura. Les voy a invitar a que se pongan en sus pies aquí en la iglesia, ¿sí? Y vamos a hacer esta lectura a una sola voz, ¿sí? Si ya tienen la cita, la repito, Salmo 18, los versículos del 1 al 6, y lo leemos juntos, hermanos, sí, por favor. Si ya lo tienen, me lo confirman con un amén y empezamos la lectura. Ok, la palabra del Señor dice así. Gracias, Melanie. Sí. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Hermosa porción de la palabra del Señor. Dice en el versículo 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo. Gracias a Dios, hermanos, porque tenemos un Señor que nos escucha y que atiende a nuestra oración. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Pueden tomar sus asientos, por favor? Y pues queremos darles una cordial bienvenida a cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias por venir. A mis hermanos que están ahí en sus hogares, les mandamos un fuerte abrazo, les extrañamos, y yo creo que los que hemos estado asistiendo a los cultos, pues extrañamos a los que no vienen. Queremos que llegue el día en que ya nos podamos juntar todos. A lo mejor falta un poquito de tiempo, pero hay que ser pacientes, ¿sí? También, hermanos, queremos felicitar a los cumpleañeros. Por ahí me dieron el chisme. Iba a decir que un pajarito, pero pues fue un pajarote, ¿verdad? Me dieron el chisme de que cumplió años ahí mi hermana Alejandra. Muchas felicidades, hermana Alejandra. Creo que también Ari, aunque no está aquí, le mandamos un saludo. Pero también me dieron el chisme de que por ahí una personita que está aquí a mi lado derecho, cumplió años, Epsi, ¿sí? Entonces, pues vamos a cantarle el feliz cumpleaños. No le vamos a poder dar un abrazo, pero sí mandamos pues muchos abrazos, ¿verdad? Vamos a ponernos en nuestros pies, ¿sí? Y vamos a entonar el canto que nos van a dirigir los muchachos. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé
Dales un aplauso, hermano, en lugar de el abrazo. Dios te bendiga, hermana. Dios la bendiga, Ari. Hermanos que cumplieron años, el Señor los bendiga. Bien, hermanos, continuando así en sus pies, quiero decirles un versículo muy bonito y de ahí vamos a dar entrada a la alabanza. Dice la palabra del Señor: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con todo nuestro corazón.
Para el mensaje de este día. Padre, así es, Señor. Aún nuestro amor depende del tuyo. Te amamos porque tú nos amaste primero. Padre, el sacrificio de Jesús en la cruz, nos apropiamos de él, creemos, Señor, por fe que así fue, y recibimos tu perdón y tu salvación. Ahora, Señor, háblanos con tu palabra y prepara nuestros corazones. Sean gratos los dichos de tu boca y sea también la disposición en nuestra vida a practicar lo que aprendamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a empezar hoy una serie, hermanos, viene mayo y vamos a introducirnos, ¿verdad?, como lo hacemos muchas veces, en una temática sobre la familia, y vamos a empezar hoy solamente con un versículo que es en el que vamos a estar hoy meditando, y le toca hoy a la enseñanza sobre los niños. Vamos a ver un versículo muy clásico, prácticamente solamente vamos a recordar algunos conceptos. Busque en Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Todos juntos lo vamos a repetir. Proverbios 22:6. Usted se lo sabe de memoria, nada más. De todas maneras habría que buscarlo, ¿verdad? Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Otra vez, hermanos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muy bien, hermanos. Vamos a hablar de la instrucción del niño. Normalmente este versículo lo entendemos mal. No es un problema si lo entendemos mal, ¿verdad? Pero
es un poquito más profundo de lo que lo hemos tratado en algunas otras ocasiones. Normalmente cuando nosotros leemos Instruye al niño en su camino, pensamos que se limita solamente a la enseñanza cristiana, a la enseñanza religiosa. Normalmente le damos esta aplicación, que al niño hay que aprenderlo a orar, a leer la Biblia, a venir al templo, y bueno, eso es solamente una parte. Dice la palabra instruye. Y una de las cosas que quiero tocar, uno de los temas que quiero tocar hoy, es precisamente, casi todo va a estar sobre esa palabra, instruir, instrucción. Me acompañan a Génesis capítulo 14, versículo 14. Génesis 14, 14. La historia cuando Abraham prepara a los que estaban en su casa para ir a rescatar a su sobrino. Dice el versículo 14, Génesis 14: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y luego dice, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Dice, armó a sus criados nacidos en su casa, 318. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, el verbo que usa Proverbios 22:6, instruye, en la versión King James, en la Biblia en inglés, que me encanta esa Biblia, la versión King James, no usa la palabra instruye. La palabra que usa es train o train. ¿Qué quiere decir train o train? Pues entrenar. Entrena al niño en su camino. Y cuando nosotros vamos a Génesis 14:14, dice que Abraham agarró a los que habían nacido en su casa, a sus criados, porque en ese tiempo se consideraba, ¿verdad?, que los criados y los hijos de los criados eran posesión del Señor, del patrón. Entonces, si usa el mismo verbo que en Proverbios 22:6, cuando dice los armó, vamos a poner el verbo, ahora sí que vamos a estar trabajando con 3 versiones de la Biblia. No con 3 Biblias, es una Biblia, son 3 versiones, o sea, son tres formas de traducirla a partir de los lenguajes antiguos. Nuestra versión Reina Valera dice instruye. La versión en inglés dice entrena. Y es el mismo verbo que usa Proverbios, es el mismo verbo que usa Génesis. Y si lo tomamos mejor desde la traducción o desde la versión en inglés, en lugar de decir instruye, entrena, vamos a leer, pues, hermanos, junto conmigo usted va a leer en voz alta Génesis 14:14, pero cuando dice armó, va a traducir esta palabra como fue escrita, vamos a decir, originalmente. No es armó, es entrenó, ¿sí? Entrenó. Y es la misma palabra, insisto, entrenar, que la Reina Valera dice instruir. Entonces, junto conmigo, lea el versículo 14 de Génesis 14, cambiamos armó por entrenó. Dice, y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y entrenó a sus criados. Hasta ahí, entrenó a sus criados. Instruir, hermanos, implica todo un proceso de entrenamiento. Y todo entrenamiento, todo buen entrenamiento conlleva la práctica de una serie de ejercicios, de disciplinas que no tienen que ver solamente con lo intelectual o con lo físico. Los deportistas de alto rendimiento no es como antes, tal vez en algún momento así fue, pero no es nada más, tú te vas a poner en la pista y vas a correr reciote. O te vas a tirar al agua y vas a nadar reciote.
¿Quién no está así, verdad? Él compitió en natación. No se trata de eso. Tú súbete a la bicicleta y dale reciotote. No. Hay una serie de cosas, hay una serie de disciplinas en las que le van a enseñar al deportista de alto rendimiento, le van a enseñar no nada más a correr reciote, le van a enseñar hasta cómo dormir, cómo comer, cómo descansar. Toda su vida, si quiere ser excelente en eso, la va a supeditar, la va a sujetar a un entrenamiento que no es nada más, hermanos, no es nada más en el campo de entrenamiento. Tiene que ver hasta en su recámara, tiene que ver con muchísimas cosas. Incluso por ahí pudiera ser que le pongan un psicólogo, ¿verdad? Hablaban en una ocasión de un corredor que tenía miedo a los disparos o a los ruidos fuertes, por alguna situación, probablemente algún trauma que había pasado, y era corredor se le llama de velocidad de 100 metros. ¿Qué creen que le pasaba a este corredor cuando estaba en sus marcas, listos? ¿Cómo marcan la salida en una carrera de 100 metros? Un disparo. ¿Y qué le pasaba a este si estaba traumado con los disparos o tenía miedo a los ruidos fuertes? ¿Qué creen que le pasaba? Cuando oía el disparo y luego ya salía corriendo. En ese segundo se pierde una carrera. Se pierde no un lugar, hasta 3 lugares, porque se requiere de volada. ¿Sí? Entonces, tienen que atenderlo a él, tienen que tratarlo desde una situación psicológica, quitarle el miedo a esos ruidos. El entrenamiento, y entrenó a Abraham, y los entrenó de volada porque había que ir a rescatar. O sea, no es nada más, les dio un arma y váyanse a pelear, ¿verdad? No es así. No sé cuántos días le llevó, cuántos entrenamientos le llevó, pero los formó para poder afrontar una batalla en la que salieron triunfantes. Cuando la Biblia dice entrena al niño en su camino, entonces nosotros tenemos que entender varias cosas. Lo primero, que el niño es entrenable. El problema es que muchas veces la familia cristiana no ha entendido esto, que el niño es entrenable. Y lo acabo de explicar, que es entrenable en todo un universo, en muchos aspectos de su vida. Hace poco alguien hacía una crítica y tenía cierta razón, ¿verdad? Dice, ¿tú crees que un niño que pasa 40 minutos el domingo coloreando una hojita de Jonás, de Daniel, de Moisés, se está preparando para enfrentar toda la porquería que trae la vida cuando sea un adolescente? Homosexualidad, drogas, asesinatos, robos, mentiras, vanidades, todo lo que nosotros sabemos, todo lo que tenemos en las manos, todo con lo que hemos estado batallando, incluso algunos de nosotros, cosas en las que anduvimos metidos. Dice, ¿tú crees que porque coloreó una hojita 40 minutos a la semana, un domingo, una mañana, se está preparando? Y la verdad es que no. No se está entrenando. No se está entrenando ni siquiera para enfrentar lo negativo, pero otra de las cosas, y también es una tragedia, no se está enfrentando para entrarle a lo positivo. Cuando dice en su camino, no se refiere a Jesús como el camino, la verdad y la vida, precisamente, se refiere a toda la integridad, porque el niño debe ser preparado, sí, para conocer a Jesús como su Señor y Salvador, pero acuérdense que cada uno de nosotros, hermanos, somos toda una gama, somos toda una experiencia. Entrenar al niño en su camino es entrenarlo para que sea lo que él va a hacer desde un punto de vista positivo. Entrenar al niño en su camino tiene que ver con ayudarle a desarrollar las capacidades que él tiene o que Dios le ha dado para crecer y para desarrollarse. Antes se usaba, y perdón si a alguien le molesta esto, hijo,
tu abuelo fue maestro, yo soy maestro, además cuando tú cumplas 19 años, yo voy a dejar mi plaza. Entonces, si mi papá fue maestro, yo soy maestro, mi hijo tiene que ser. Y teníamos los peores maestros dando clases en las escuelas. Tu abuelo fue médico, yo fui médico y tenemos una plaza en el ISSSTE, así es de que tú tienes que ser médico. Y tenemos terribles médicos y terribles maestros porque no era su vocación. Les habíamos impuesto un camino que no era su camino. Les habíamos obligado a hacer algo para lo que no estaban preparados, que no disfrutaban, que no querían ser. Entonces, entrenar al niño en su camino tiene que ver con todos los aspectos de su vida, pero para tal efecto empezamos diciendo, hay que entender, la familia cristiana o la persona cristiana, la iglesia cristiana, tiene que entender algo que entendieron los malvados, que el niño es entrenable. Le voy a pedir a mi hija que me pase por ahí algunas diapositivas. Léanse eso, hermanos. Las personas pueden sentirse de muy diferentes maneras. Dice, y nosotros, porque seamos pequeños, también sabemos cuál es nuestra identidad. Y luego dice, puedes tener una identidad de niño, de niña, puedes tener ambas identidades o no identificarte con ninguna de las dos. ¿Sí? Pásame la siguiente. Mi cerebro es quien me dice quién soy, no importa cómo sea mi cuerpo. Mis genitales, mi biología, no importa. La forma en la que Dios me creó, dice esta enseñanza, la forma en la que Dios me creó no importa. Dicen, bueno, Dios no existe. Bueno, la forma física, biológica en la que soy determina si soy hombre o mujer. Mis hormonas, mis genitales, mi constitución física, mi ADN determina, creo que mi ADN también, ¿verdad? Si no, disculpen mi ignorancia en esto. Determina si soy hombre o mujer. La nueva doctrina o la nueva enseñanza dice, no importa, no importa, eres lo que tú quieras ser. Que Diosito dijo que eras hombre o mujer, a lo mejor ni existe Dios, dice esta enseñanza. La biología es una cosa y lo que tú elijas es otra. Vamos a la siguiente. Se refiere a otra cosa, dice, según Forbes, datos oficiales, según datos de la Red de los Derechos de la Infancia en México, entre 35,000 y 45,000 menores de edad actualmente están reclutados de manera forzada por el crimen organizado. Sí. Menores de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que la nueva tendencia, que la nueva enseñanza o la nueva filosofía de vida, que incluye entre otras cosas la situación de abortistas, que incluye el feminismo radical, que incluye se le llama agenda lésbico gay, ya están, hermanos, queriéndose meter a las escuelas con estas enseñanzas que vimos. El niño es entrenable y ellos ya lo detectaron. Queremos destruir a la familia porque la familia impone, precisamente porque la familia quiere decirle a los niños que se pueden desarrollar como niños y a las niñas que se pueden desarrollar como niñas, porque la familia instruye religiosamente, porque la familia quiere meter principios, quiere meter sentimientos, porque la familia quiere educar correctamente a un niño. Hay que quitarle, dice esta agenda, hay que quitarle a la familia esta autoridad y vamos a dársela a los maestros. Y vamos a dársela a los medios de comunicación, vamos a dársela a los medios. Vamos a trabajar con el niño porque el niño es educable, es entrenable, es instruible. Casi se burlan, se burlan de la Biblia casi diciendo, oh,
La Biblia le dice a los hermanos, la Biblia le dice a los cristianos que entrenen a los niños. Los cristianos se están negando a entrenar a los niños. Vamos a agarrarlos y los entrenamos nosotros. Les cuento una historia, parece anécdota, es grotesca, pero se las menciono. Uno de mis hermanos fue a comprar cerveza y no le despachaban la cerveza. Y cuando se quejó de que por qué no le despachaban la cerveza, es porque tenían una fila de estudiantes comprando cerveza. Y les dijo el dueño del negocio, ¿verdad? Dice: a mí me interesan mis clientes futuros. La agenda lésbico-gay, o sea, todos los que manejan esto, que incluso, hermanos, está sustentada hasta por millonarios. O sea, no es algo que se le ocurrió a una persona con un problema de homosexualidad. Es algo bien sustentado, hermanos, es algo bien patrocinado. Le están metiendo lana a los medios de comunicación. No sé, usted sabía por ahí, y usted sabe que yo no soy de estos fanáticos que el diablo está en el pistachón zigzag, o que el diablo está en el pato Donald, o en la salsa Valentina, o en la coca. No soy ese tipo de personas. Creo tener un poquito más de criterio. Pero lo que sí sé, no sé si ustedes sabían, Frozen por ahí se está preparando, si no es que ya empezó con la cuestión de la libertad sexual, donde una de las princesas ya va a ser novia de otra princesa o algo así. Las películas, los programas, lo que vemos, le están metiendo una lana en Hollywood, le están metiendo una lana en las escuelas y le están metiendo una lana en la política. Es un tema aparte, pero Estados Unidos le estaba metiendo antes del gobierno de Trump, le estaba metiendo más de 200 millones de dólares a las clínicas abortistas y ellas a la vez estaban promoviendo el aborto. Y todo esto va junto, porque es parte de una filosofía. Abortismo, feminismo radical, homosexualidad. Se están aplicando, están invirtiendo y están logrando resultados. Hay escuelas donde ya se les está enseñando a los niños a maquillarse, a usar falda. Porque estas gentes se dieron cuenta que hay un principio y lo están explotando. Instruye al niño, entrena al niño, entrena al niño, entrena al niño. Los cárteles se dieron cuenta, entrena al niño, entrena al niño, entrena al niño. Una reportera estaba en Colombia. Iban a hacer un reportaje, no me acuerdo sobre qué tema, y los paran los guerrilleros de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Era un comando como de 8 o 9, creo que el que los comandaba tenía 17 años. Era una reportera de Discovery americana, y cuando la paran los empiezan a investigar. Ella lleva una cámara colgada, los empiezan a investigar. Niños que nunca habían salido de la selva, hermanos. Habían nacido ahí y ahí se habían desarrollado en los pueblitos o hijos de los mismos guerrilleros. Y le dice el niño a la reportera que qué es eso que lleva. Los tienen apuntados, hermanos, con rifles de asalto. Niños que casi el rifle estaba de su tamaño. Los tienen rodeados, los tienen apuntados y le pregunta qué es lo que lleva y le dice: es una cámara. Y dice el niño: ¿qué es una cámara? Y le dice: ponte ahí, y le toma una foto. Y luego le enseña al niño la foto y se ríe y le habla a los otros niños de tómenos otra. Le empieza a tomar fotos, luego saca algunos refrescos y galletas que trae en una de las camionetas y les empieza a dar, y al último se arma una fiesta, porque los niños nunca se habían visto en una foto, nunca se habían tomado un refresco, pero sabían disparar, sabían cuidar los caminos, sabían cobrar protección al que pasaba, sabían moverse en la selva. Niños que nunca habían ido a la escuela, niños que no conocían ni la tecnología
alguien entendió, en este caso, un grupo guerrillero, un grupo paramilitar, entendió que son entrenables y los metieron como grupo paramilitar. Los cárteles entienden que son entrenables y los tienen en los puntos vendiendo droga, los tienen secuestrando, incluso aprovechándose de aquello de que no te pueden juzgar como adulto aunque mates, te tienen que juzgar como un niño o como un menor infractor, y las penas son más leves, al menos hasta hace poco. El mal se ha dado cuenta de algo, incluso en la cuestión de la sexualidad que estábamos viendo ahorita. Las cartulinas que vimos se están manejando en algunas escuelas, y aún nuestro gobierno está pugnando porque esto sea una realidad en nuestro país. Fíjese bien por quién vota, y no estoy hablando, hermano, no es un mitin electoral, no le estoy diciendo por quién vote, le estoy diciendo por quién no vote. No vote por todo aquel que maneja iniciativas contra la familia. No vote, rechace apoyar a todo aquel que apoye el aborto, que apoye este tipo de enseñanza. Se le llama adoctrinamiento, se le llama ideología, ese tipo de ideologías. Ellos detectaron que el menor es enseñable, ellos detectaron que el menor es entrenable, es formable, y es lo que nos está diciendo el texto. El menor es formable, el menor es entrenable, y es a lo que nosotros, hermanos, debemos de acudir, a esta capacidad, a esta naturaleza entrenable del niño, para enseñarle en su camino. La primera gran verdad es que el pequeño es entrenable, no al grado, porque tampoco se trata de eso, cuidado, hermanos, no al grado de programable, porque de repente tenemos niños religiosos sin conocimiento de Jesús, pero repiten un montón de textos, rechazan a todos los que se hacen hasta separatistas, ¿verdad? Se hacen extremistas. Yo soy muy bueno, tú eres feo, tu papá es borracho, tú usas pantalón, yo uso falda, este tipo de cosas. No, tenemos que medir bien las cosas. El objetivo es que el niño conozca en Jesús a Dios hecho hombre y se guíe bajo principios cristianos de los que se derivan los valores de una sociedad también. Cuando entendamos que son entrenables, entonces entenderemos la segunda parte, que es la ordenanza, porque es una orden, es un imperativo, no es una, como dijo Sy Robertson, no se nos está sugiriendo, no es una sugerencia. Había un letrero que decía 30 kilómetros por hora y lo pasó como a 90. Le andaba enseñando a manejar a su sobrina, y le dice la sobrina: tío, nos pasamos a 90, dice 66. Es una sugerencia. Aquí no hay una sugerencia. La palabra de Dios dice: instrúyelo porque es instruible, entrénalo porque es entrenable. Hazlo tú, porque si no otro lo va a hacer. Ese es el punto. Ese es el punto. Llena el vaso porque si no otro lo va a llenar. Hazlo tú que lo amas. Hazlo tú que conoces la palabra. Hazlo tú que has salido de lo peor de la sociedad por la gracia y el poder de Jesucristo. Hazlo tú que oras, aunque sea de vez en cuando. Hazlo tú que conoces los peligros. Hazlo tú que conoces la diferencia entre el bien y el mal, porque Dios ha abierto tu corazón y tu pensamiento. Hazlo tú que buscas lo mejor para Él y que no pretendes destruirlo. Primero, el niño es instruible. Segundo, hay un imperativo, hay una orden en la Biblia: hazlo. Ha llegado gente aquí a la iglesia, hermanos, y me da mucha tristeza, como ha llegado a todas las iglesias. Hermano, me vine a esta iglesia porque a mis hijos no les enseñaba nada allá. Mi fracaso o mi éxito es ella y Ari. Y eso hasta cierto punto, porque como ya son grandes, ya tienen libertad de decidir.
Yo no creo que Dios me vaya a llamar a cuentas, con todo mi amor y con todo mi respeto, ¿sí?, por la educación en la niñez de Emanuel. Pero a Pedro y Angélica sí. Ellos son los responsables. Este mandato, esta orden es para ellos. Yo haré lo posible como pastor y como cristiano que soy, de ser un facilitador, de ser un ayudante, de ser un participante, de ser un colaborador de aquellos que tienen en sí la responsabilidad. Nos venimos a esta iglesia porque ya no le enseñan nada a los niños. ¿Quién les debe enseñar? ¿El pastor Francisco, o el pastor Castillo, el pastor Gallegos, el pastor Guzmán? ¿O quién les debe enseñar? Los papás. Hay que arrebatarle los niños a las abuelas, porque si usted no entiende de ideología LBGT, quién sabe qué, si usted no entiende de organizaciones que promueven homosexualidad, que promueven aborto, que promueven promiscuidad y todo eso, si usted no conoce la agenda en Hollywood, vea la película, no, mejor, es más, sí la vea, pero con sentido crítico. Este cuerpo no es mío. Y nomás le estoy diciendo de una, que le puedo decir de un montón. Y vea lo que se está promoviendo. Es más, esta noche vea, casi estoy seguro, no ha sucedido, la entrega de los Óscares, y va a haber gente exaltando y ponderando la homosexualidad, la perversión, un montón de cosas que para ellos son derechos humanos. Y si usted y yo lo ignoramos, pues mi madre ahí me está viendo con más razón. Si usted y yo, que acabamos de salir hace poco de las escuelas, que estamos en los medios viendo, o que debemos de estar leyendo, lo ignoramos, imagínese una abuela, ¿qué va a hacer con los niños? Quítele a la abuela a los niños y asuma su responsabilidad de ser usted quien los entrene para su vida. Entrena al niño para su vida, en una carrera en donde no se va a apartar, pero hazlo tú porque los amas, hazlo tú porque conoces, o simplemente hazlo tú porque es tu obligación, y hazlo pensando en su vejez. Les voy a decir una cosa, porque si a ellos les va bien, y no hablo de lana, a nosotros nos va a ir mejor. Soy hijo de una mujer que tuvo que pasar la vergüenza más de una vez de ir a sacar a sus hijos de la cárcel. No sé dónde agarró la lana, porque le cobraban multa. Al ayudarnos nos ayudamos, al entrenarlos hasta cierto punto nos protegemos. Si estamos permitiendo y estamos creando una juventud o una adolescencia o una niñez irresponsable, facilitándole la compra de droga, muy pronto facilitándole todo tipo de promiscuidad, diciéndole que él va a elegir su sexo, permitiéndole hacer todo lo que quiera hacer, nuestra vejez va a ser peor que la de las abuelas de hoy. Instruye, entrena, porque es entrenable. Entiéndelo, los malos ya lo entrenaron, ahora entiéndelo tú. Métete de contrapunto, enfrenta esto con principios, con amor, con claridad, con paciencia, con cansancio. Querer educar a un muchacho, hermanos, es más fácil enseñar muchas veces a un animalito a echar maromas que enseñarle un principio a un chavo, pero hay que hacerlo. Te están ganando, te están ganando. Están aplicando este versículo los malos. Están entrenando al niño en su camino y va a ser muy difícil que cuando sea viejo se aparte de él. Están agarrando este texto y lo están trabajando. El problema es que la forma en la que lo están entrenando, en la que lo están formando, es terrible. Por eso tenemos esta sociedad. El niño no necesita regalos,
Si puedes hacérselo, hácelos. El niño no necesita que lo chipiles. El niño necesita ser entrenado por gente que lo ama y que echa mano, termino con esto, a todos los recursos. Primero, el ejemplo, porque nuestra bronca, hermanos, suya y mía, es que queremos enseñar principios cristianos sin ejemplo, sin testimonio. La Biblia dice, aquí dice, y le pongo la Biblia en la cara, aquí dice, ¿qué dice aquí el Señor? Dice un pastor, mi padre nunca me leía la Biblia, pero cada paso que daba ese viejo era la Biblia caminando. Mi padre nunca me repetía textos, pero casi todos los vivía. No aprendí textos de mi papá, pero aprendí cómo ser cristiano de mi papá. No aprendí versículos. Enseña con el ejemplo. Enseña con la palabra de Dios en la mano. Enseña con amor. Enseña con paciencia. Pero quítale la ventaja a aquellos que están instruyendo a nuestros muchachos. Y al ayudarlos, y al entrenarlos, y al prepararlos, y al instruirlos, estás ganando paz para tu vida en un futuro en el que ya no vas a poder hacer muchas cosas, y ahí van a estar. Pudiera ser que agarren mañas, yo las agarré. Pudiera ser que agarren vicio, yo los agarré, pero ninguno de ellos, por ejemplo, de mi madre. Y todo lo que me enseñó, he tratado de replicarlo. Los principios que aprendí de ella, he tratado de imitarlos. Con Timoteo había una abuela, pero también había una madre. El padre, porque era griego, no se menciona por ahí. Pero tenemos una gran labor con nuestros niños. Aparte de la hojita y aparte de traerlos aquí, entrenarlos con paciencia, con amor, sobre todo con el ejemplo, en el camino del Señor y siendo nosotros el cristiano que debemos de ser. Ahí tenemos esto, porque otro los está entrenando. Cuidado. Dios los bendiga, hermanos, en este trabajo. Oremos. Padre Santo, te pedimos perdón porque hemos descuidado una parte bien importante. Entendemos que si dando buen testimonio y enseñando, Señor, principios, valores cristianos, nuestros hijos a veces se desvían, si nos descuidamos esto va a ser peor. Perdónanos, Señor, afirma nuestra vida, transfórmanos a nosotros para que nosotros podamos ser estos entrenadores, estos maestros de bien, estos ejemplos que nuestros chicos necesitan. Por amor a ellos, por amor a la familia, ayúdanos a contrarrestar todo lo que se ha levantado contra la familia, contra la sociedad, contra ellos mismos. Danos claridad, valor, guíanos a nosotros para guiarles a ellos y que revirtamos toda esta maldad. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. De esta manera terminamos este culto. Inviten a los hermanos que nos faltaron, veo algunos huecos, y por aquí nos vemos el próximo domingo. Les digo, próximo domingo vamos a tener cena del Señor, hermanos. Ustedes vénganse así normal, aquí vamos a ver cómo la vamos a administrar, y usted en su casa, hermano, prepare para el domingo los elementos porque vamos a tomar la cena. Dios los bendiga, estamos despedidos, hermanos.